Shalom Brajá. Hoy estamos el día miércoles de la Parashat Hayit Sará, 1585. Estamos aquí que hacer un en Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando el libro de Mesabre Shalim de Al-Ramjal. Para empezar, quiero comentar algo del capítulo del libro La Felicidad en el Hogar, la nueva edición, como ven acá, con respecto a la Parashat Shavua, Parashat Hayit Sará. Entonces, en la página, la edición esta, la página 47, dice lo siguiente: una de las condiciones esenciales para obtener la armonía matrimonial es tener virtudes. Por eso cuando Eliezer, el siervo de nuestro patriarca Abraham, eligió a Rivka como futura esposa para Yitzhak, verificó si ella era virtuosa. Abraham juramentó a Eliezer no casar a Yitzhak con las mujeres de la tierra de Canaán, sino de Aram Naharaim, pues las mujeres canaanitas tenían caracteres negativos. En cambio, respecto al documento dado a Eliezer, donde concedía todos sus bienes a su hijo Yitzhak, Abraham no sospechó que Eliezer fuera a falsificar el documento y reemplazase el nombre de Yitzhak por su propio nombre, pues confiaba plenamente en Eliezer, a quien había elegido administrador de todos sus bienes. Ya que las virtudes y el temor a Dios son el cimiento de la vida, por lo tanto es inadmisible ceder en su exigencia. Esto difiere acerca de los asuntos materiales, que aun si se trata de toda la fortuna del mundo, se puede confiar aún en un esclavo. Rabbi Yasdei Soloveitchik explica el versículo: se consoló Yitzhak por el fallecimiento de su madre Sará. Yitzhak, de su madre, quien será Sará, nuestra patriarca Sará. Yitzhak se consoló porque después de ingresar Rivka a su hogar, regresaron los milagros que ocurrían cotidianamente cuando vivía nuestra patriarca Sará, es decir, las velas de Shabbat se mantenían encendidas de una víspera de Shabbat a la siguiente, una nube de esplendor estacionaba permanentemente sobre la tienda, y la masa de la jalot, horneadas en honor al Shabbat, tenían una bendición especial. Esto resulta difícil de entender, ya que la edición de Rivka fue acompañada de grandes milagros de Dios Eliezer, como la propia Torá nos relata, sumándose también a grandes revelaciones celestiales que señalaban a Rivka como la designada para Yitzhak. Entonces, ¿por qué no se consoló Yitzhak del fallecimiento de su madre tras su matrimonio? La respuesta es que mientras Rivka no demostrase ser una mujer virtuosa, era insuficiente aún la realización de grandes milagros, ya que lo primordial son las virtudes y el temor a Dios. Termina contando acá: una persona se quejaba de los oídos de un gran rabino de cómo sus vecinas se aprovechaban de las virtudes de su esposa para solicitarle toda clase de favores. Por ejemplo, le encargaban cuidar a sus hijos, etc. Hecho que a él le molestaba. Él respondió citando al Hafetz Haim: existen personas pacientes por naturaleza que tienen la virtud de soportar a sus prójimos. En cambio, existen otras crueles por naturaleza que ocasionan sufrimientos a los demás. ¿A qué preferirías? Cuando tu mujer llega al mundo venidero, anuncien que ha llegado quien soportó a los demás, o anuncien que ha llegado quien hizo sufrir a los demás. Entonces, por eso, la persona tiene que saber que esto es algo muy importante en el tema de Shalom Bait, el tener buenas midot, buenas cualidades, buenas cualidades. Top. Así entonces este libro que se puede adquirir en mi página cetagerio.judaismo.com. Top. Vamos a seguir entonces con el mensaje de Shalim. Entonces, bueno, ayer estudiamos que la persona tiene que saber que no se tiene que contentar con su situación espiritual en esta vida, sino que siempre tiene que aspirar a tener un nivel más alto que él. También vimos que Dios es muy estricto con sus gustos y trajimos el caso de Abraham, David, Yosef, Mijal, Hizkiyahu, lo que dijo Rabbi Yohanan. Para lo que dijo Rabbi Yohanan, entonces vamos a volver un poco porque ahora va a seguir con esto. Entonces Rabbi Yohanan, cuando llegaba a este versículo, me iba a apresurar a castigarlos a ustedes para los que hacen brujerías, adulterio y juegan en falso y no pagan a tiempo. Entonces él solamente diciendo que un esclavo que
que le consideran las transgresiones severas como las transgresiones menos severas como las severas, ¿acaso tienen algún arreglo? Entonces, a esto se refiere ahora que va a seguir. Entonces, es algo claro que Iné que le meta Shem. O sea que en realidad el juicio de Dios es un juicio verdadero. Yoamar Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Azul también para lo que Jota Hamishpat, que le munabe Nabel. Que vaya con su mejor Mishpat, y le encajo ver a la Mishpat, a Maalim Esaim min החובה כמו מן הזכות. על כן, אם משפט הוא רוצה, צריך שייתן לכל איש כדרכיו וכפרימה עליו, בתכלית הדידוק, בין לטוב ולמוטב, והיינו כלאמונה ונאווה, לצדיק וישרו, שבסוד החילון לברכה, לצדיקים ולרשעים, ייקח היא המידה, ולכל הודל ולכל חטא הוא מעניש, ואין להימלט. O sea que por cada acto que la persona hace, entonces va a ser juzgada, tanto por los actos buenos como por los actos malos. Y un acto no anula el otro. Entonces, por ejemplo, de Sharim, si es así, que el juicio celestial es tan estricto, entonces, ¿para qué está el atributo de misericordia? ¿Qué finalidad tiene? Es decir, de todas maneras, Dios va a castigar a la persona. Entonces, la respuesta es que, por supuesto, si no fuese por el atributo de misericordia, el mundo no se podría mantener. De todas maneras, el atributo de justicia no se ve afectado. Es decir, que según el atributo de justicia, el transgresor se merecería ser castigado enseguida, inmediatamente después de la transgresión, sin esperar en absoluto. Y también que el castigo siga con toda la furia celestial, como se merecería quien transgrede la palabra del Creador. Y que no tendría ninguna clase de corrección para la transgresión. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cómo la persona puede corregir lo que él hizo? Supongamos que la persona mató a otra, o si la persona cometió adulterio. ¿Cómo puede arreglar esto? ¿Acaso va a traer en vida a la persona que asesinó? ¿Cómo puede, de la medicina de la realidad, anular lo que hizo? De todas maneras, el atributo de misericordia es la que da que las tres cosas, en lo contrario de estas tres cosas que mencionamos. Es decir, que le da tiempo al transgresor para que no sea destruido del mundo inmediatamente. Que el castigo en sí mismo no sea hasta exterminarlo, y que el arrepentimiento se le dé a los transgresores de una manera completa, y en realidad, es decir, que se considera como que no hizo nada. Que te lleva que razón que aquí más se da que todo un modelo, siento que la persona reconoce lo que él hizo, que él reconoce lo que él hizo, reconoce su error y reflexiona sobre lo mal que él hizo y se arrepiente de eso. Entonces, de mi cara que trata de mamash, yo me traje mi gambre de deja Facebook y yo que me hablo y ya nací a la vara así como cuando la persona quiere anular una promesa, que él la anula desde sus raíces, ¿quién? Y sufre en su corazón por lo que él hizo, y también lo abandona y no lo vuelve a hacer nunca más. Entonces, ahí se lo va a considerar como que la persona se despidió. O sea, esas son las tres cosas. Entonces, él explicó, para resumir, que si fuese por el atributo de justicia, entonces la persona tendría que ser castigada enseguida, la persona tendría que ser castigada con toda la furia del Creador, y que no tiene ninguna corrección a la tradición que él hizo. Tres cosas, así tendría que ser según el atributo de justicia. Viene el atributo de misericordia y anula estas tres cosas. Primero que nada, que le dan tiempo a la persona para que reflexione. Segundo, el castigo no es hasta exterminarlo. Tercero, el arrepentimiento se considera como que la persona arrancó el base, anuló el acto desde su principio, como que nunca hizo nada. Eso es algo de misericordia, porque realmente si la persona mató a otra, la persona cometió adulterio, no tiene forma de remediar lo que hizo, en realidad. ¿Qué? Pero con el sufrimiento que él tiene, Dios le considera como que no hizo nada. Obviamente que si había tribunal rabínico en el tiempo del templo sagrado, esto había que aclararlo, que si hubo testigos que le advirtieron que no lo haga,
y él lo hizo igual a la persona condenada a pena de muerte. Es barur, es claro. De todas maneras, hoy en día que no está el tribunal rabínico y no hay testigos, tampoco que, mismo que haya testigos, no va a servir, porque no hay tribunal donde aplicar la pena. Entonces, está el tema del arrepentimiento. De todas maneras, también en la época del templo sagrado, cuando se aplicaba la pena de muerte, entonces la persona se tenía que arrepentir antes que lo condenaran a muerte, antes que le aplicaran la pena, ¿quién? Antes que lo ejecutaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está bien que la persona deja este mundo, pero así la persona puede entrar al mundo venidero, con arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, entonces no va a tener tampoco mundo venidero. ¿Quién? Podemos llamar acá, todo eso es claro, hay que aclararlo, que de todas maneras, en- en parte, no hay como remediar el asesinato de otra persona. Que cuando si hubo testigos y no hay como remediar, el juicio es el juicio, porque si no, cada uno haría lo que quiera y así estaría el mundo. Entonces, lo que dice el presidente Yarim es cuando ya no hay testigos y ya no hay tribunal. Entonces lo que le queda a la persona es solamente ese arrepentimiento. Que entonces el arrepentimiento anula la acción de él. Y vamos a llamar a Katub, besar la pareja, dejate ocupar, שיעוון ser ממש מהמציאות ונעקר במה שעכשיו ישראל, ומנחם על מה שהיה לה מפריע. O sea que eso que está escrito en el versículo, que se va a quitar su transgresión, tu transgresión se va a expiar, es decir, que la transgresión en sí misma se anula de la realidad, que con el sufrimiento que él tiene y se arrepiente por lo que él hizo. Vejez es Badai, lleno Mishurat Adin. Y esta es una bondad realmente que no es según el atributo de justicia. Jacob Panim, y Neu Jesús llenó Majish Adin de Gambre. Sharesh Yetzad y Talotbo. Que taja razón y trazar vejeta de Anash, Nenem, Menubata, Nejamá, Beatzar. ¿Qué? O sea, que en realidad, lo que él hizo, que el sufrimiento que él tiene, entonces eso él va eh, a espiar la voluntad que él tuvo y el placer que tuvo, entre comillas, cuando hizo la transgresión, especialmente cuando hizo adulterio. בעניין נקוד הזמן אינו ויתרון על החטא, אלא סבלנות צד לפתוח לו פתח לתיקון. Y también que Dios le da tiempo a la persona para reflexionar, eso no es que le perdonan la transgresión, sino que dan tiempo para que la persona la reflexione. Dejé llegar aquí Jesús Kinyan Bara Misaki Abba o Misat Nefesh Kehol Nefesh המוזכרים בדברי חכמים, דרכי חסד אין לקבל את המועד כמה רובה, אך לא מתנגדים ומכחישים ממש מידת הדין, כי כל יש בהם טעם הגון להחשיב אותם, אך שבטלו עבירות ולא כלום, או שלא ישותח עליהם, זה היה נגד הדין לגמרי, כי כבר לא היה משפט בדין אמיתי בדברים, ועל כן זה אפשר להימצא כלל. אם אחד מן הדרכים זכה לו לא יימצא לחוטא להימלט, ודאי שמידת הדין לא תשוב ריקם. וכן אמרו, חכמי זיכרונם לברכה, Marija P. y Gaby Delay. O sea que en realidad, Dios le da la posibilidad al transgresor para que se reflexione sobre lo que hizo y se arrepienta. Pero si la persona va a dejar pasar y no va a hacer absolutamente nada y piensa que no hizo nada malo, entonces al fin de cuentas va a recibir su castigo celestial. נמצא שאין האדם הרוצה לפקוח עיניו, שאין האדם הרוצה לפקוח עיניו פיתוי שיוכל להיפטרות בו לבלתי להיזהר ממעשיו תכלית הזהירות ולדלדק בעם תכלית הדיוק. En su conclusión entonces dice que la persona que quiere abrir sus ojos, que eso lo que tiene que hacer es cuidarse con sus actos y ser muy preciso en lo que él hace. Y todo eso son las ashkafot que la persona tiene que hacer para adquirir para adquirir lo que se llama la zeirut, para adquirir la zeirut. Entonces acá el Ramujal explicó algo muy interesante, que es el tema del atributo, el atributo de justicia, el atributo de misericordia, del juicio estricto de Dios con el atributo de misericordia, por qué uno no contradice al otro, y cuánto la persona va a recibir, como llamamos, el atributo de juicio sin misericordia, que y en el Mascaná lo que dice él, que todo el tiempo que la persona reflexiona, entonces eso lo va a salvar del juicio estricto, pero que no reflexiona en absoluto y deja todo como está, entonces a fin de cuentas Dios es tardo en ira, pero al final de cuentas a, lo va a castigar. ¿Qué? Entonces acá en el capítulo que viene, cuando terminamos el capítulo 4, que en el capítulo 5
Entonces, el Rav, el Ramjal, va a explicar cómo la persona pierde la Zeirut. Uno sería Zeirut, Rafakame. O sea, cómo la persona pierde esto de no ser cuidadoso en los actos. ¿Qué? Zeu. Así es lo que vimos en el día de hoy. Vimos un capítulo de, del libro de la felicidad en el hogar y terminamos el capítulo 4 de Mesías y Sharin. Si Dios quiere, o mañana o la semana que viene. Entonces vamos a empezar el capítulo 5 de Mesías y Sharin, que es la explicación de cómo la persona pierde la Zeirut y cómo alejarse de estas cosas que hacen que la persona pierda la Zeirut. Con deseamos tengamos todo lo mejor con tu litro.